Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio Corazoncito de Maíz. Los saludo con mucho gusto desde Los Ángeles, Iztapalapita. Esta noche vamos a hablar acerca del gran Acolhua Tecutli Nezahualcóyotl, mejor conocido por todos como el gran rey poeta Nezahualcóyotl. Sí, el gran rey que en su momento llevó a Texcoco a convertirse a ser mirado como el Atenas del Occidente. ¿Por qué? Porque era la capital en donde se concentraban la filosofía, las ciencias, las matemáticas, el arte. Pero, ¿de dónde le viene tanta grandeza al rey? Bueno, aparte que sabemos que por linaje él pertenecía a una familia de reyes, sin embargo, podemos revisar su fecha de nacimiento, tomando en cuenta los cálculos que nos proporciona la Universidad Autónoma de Querétaro. El gran rey nace en un 28 de abril de 1702, que de acuerdo al calendario mexica corresponde a un año 1 conejo, un día 9 conejo, dentro de la veintena de Tozostontli. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, al ser conejo el año en donde él nace, nos está hablando de una fuerza, vitalidad, movimiento, creatividad, astucia, dinamismo. Y por ser un año 1 nos lleva a ver que todo este movimiento está iniciando, está empezando, está naciendo. Pero su día de nacimiento también es 9 conejo. Se repite conejo, como ya lo habíamos dicho, todo el movimiento, la creatividad, mucha energía concentrada. Pero al estar en el número 9 estamos hablando de que es un conejo en sacrificio, por la colocación del 9. Yo lo veo mucho en la cuestión de pues todo el tiempo que el rey tuvo que estar huyendo, escondiéndose, refugiándose en muchos lugares para no ser capturado y muerto por los enemigos de su padre. Entonces, bueno, aquí toda esta astucia, esta sagacidad, esta creatividad para esconderse, para huir, para todo esto, pues se la da el conejo. Pero, pues también el sacrificio de no poder vivir, pues como un rey adolescente, de gozar de su imperio desde pequeño. Él no lo puede hacer por toda esta situación que tuvo que atravesar. Mientras él estuvo hospedado en la Gran Tenochtitlán, él, pues en un niño adolescente, en ese inter, él jugando cae a las aguas y en ese momento los dioses lo llevan a la cima de la montaña y lo ungen con la sangre de las víctimas. Y ahí le dicen que él va a tener la fuerza para derrocar a los enemigos de su padre y recuperar su reino. Entonces, bueno, yo veo que en ese ahogamiento algo mucho más grande entra en él, que le viene a dar toda esa fuerza para ganar la batalla, para enfrentarse a los enemigos de su padre, para recuperar su reino, para hacer de Texcoco la Atenas de Occidente. Pero sin embargo, bueno, pues volvemos a la revisión de la fecha de su nacimiento. Él nace dentro de una veintena Tozostontli, que es la tercera veintena del año mexica. Es una veintena dedicada a la diosa Coatlicue. Le hacían, durante esos 20 días, le hacían ofrendas de flores y fiestas con danzas dedicadas a ella. En este periodo se iniciaba a los niños de 1 a 13 años el aprendizaje, a comenzar a admirar y ver la naturaleza, sus movimientos, a la meditación, al autosacrificio. Y recordemos que el gran rey nace en esta veintena. Entonces también podemos ver en las lecturas cómo él, a manera de ofrenda, porque él no le gustaba, no aprobaba, no lo veía de buenos ojos las ofrendas de sacrificios humanos. Pero él se da cuenta que para los dioses es bien visto los poemas, la danza, los cantos. Y entonces él hace poemas muy sublimes,
muy nostálgicos, donde dice que nada es permanente, que gocemos lo que hay porque no va a ser para siempre, no va a estar siempre, algún día nos tenemos que ir y todo lo que está aquí, las flores, las aves, las montañas, el sol, eso va a seguir, pero nosotros no. Toda esa nostalgia, toda esa inspiración también se la da Conejo. Y bueno, él fallece en un año 6 pedernal, que es en 1472. No se tiene la fecha exacta, sin embargo, es un año que por ser pedernal es un año de sacrificio. Y el número 6 nos coloca en un sacrificio consumado, en la máxima expresión del sacrificio. Y yo lo siento que es un sacrificio empezando por su gran sacrificio, que él que amaba tanto la vida, de ser tan compasivo, pedir quedarse solo frente a su muerte, enfrentar a su muerte, amando profundamente la vida. A mí me conmueven mucho dos episodios de la lectura. Uno, cuando por fin él lo nombran el señor de Texcoco, y él desnudo frente al sacerdote y frente al dios Tezcatlipoca, él les dice que como él ha sido el elegido, él que es nada, él que él es estiércol, el rey con su gran humildad. Y eso fue lo que lo llevó a ocupar un gran lugar frente a los hombres, el reconocerse siempre humilde, siempre servidor ante lo más grande. Incluso en sus poemas él lo dice, que nadie puede ser amigo del que da la vida. Ahí reconoce la grandeza del Dios. Nadie puede ser su amigo porque nadie puede estar a esa altura, todos somos mucho menos. Entonces él, al reconocerse tan humilde frente a ellos, es que le dan esa grandeza frente a los hombres. Esa grandeza que aún teniendo él todo el poder, no deja de ser justo, no deja de ser piadoso. También otro episodio de la lectura que me conmueve mucho, y me lo imagino, es estando él en su balcón, mirando a los mercaderes que no han vendido sus mercancías que llevaban para ese día, y él manda a sus propios y les pide que por favor les compren todo y a un precio más alto, y eso se los reparte a la gente que él sabe que tampoco tiene para comer. Entonces, no por ser, y aún aplicando las leyes como tenía que aplicarlas, no importara que fueran sus propios hijos, con esa dureza, él no deja de ser compasivo y hace sus ofrendas, porque él nació en la veintena de la pequeña vigilia. Entonces, de ahí le viene a hacer sus ofrendas de cantos, sus ofrendas hacia las flores, sus ofrendas de poemas. Recuerdo el pasaje donde él se va 40 días a hacer un ayuno y prende su sahumerio y está en oración haciendo su vigilia, porque él, a pesar de su grandeza, de ser un rey, él no deja al lado su tarea frente a los dioses, y eso es a lo que lo lleva al poderío. Un sacrificio para él, la muerte sí, que es inevitable, pero él pide que lo dejen solo frente a su muerte, para poder verla de frente. Qué profundo y qué bonito. Sus poemas de tanta nostalgia. En el castillo de Chapultepec está puesta en escena un monólogo del emperador Maximiliano, y en el emperador dice, me llaman la atención muchas cosas. Una que es muy fuerte, que casi inicia con eso, que dice que México no conoce su historia, y así estamos sin conocer la profundidad, y por lo tanto no nos podemos poner aún al servicio porque no conocemos nuestra historia. Andamos buscando en muchos otros lados. Y dice que México no necesita un presidente, necesita un emperador. Y eso me llegó muy hondo. Yo dije, claro, porque nosotros tuvimos nuestro emperador, tuvimos al rey Nezahualcóyotl, tuvimos príncipes que ahora ya no tenemos. Porque ¿cómo podríamos ser merecedores a tanta grandeza
Si ellos que fueron tan grandes lo fueron porque se sometieron a la grandeza de los dioses, se sometieron e hicieron su parte, la que a ellos les tocaba, la parte que nosotros hemos dejado de hacer. Nosotros hemos dejado de hacer las ofrendas, de hacer el sacrificio, de cantarle a los dioses, a las flores, a las montañas, al sol, a la vida. ¿Cómo podemos aspirar a tanta grandeza? Y decía el emperador, es que la culpa es de Estados Unidos. No sé, yo más bien sentí que la culpa es de nosotros por querernos parecer tantos a Estados Unidos, por querer esa libertad, eso tan fácil, eso tan rápido, comida rápida, una pastilla para adelgazar, un aprendizaje de idioma rápido. Todo lo queremos rápido sin someternos, sin haberlo trabajado, sin haberlo merecido, sin cantar, sin estarle cantando a la vida. Yo creo que no es culpa de Estados Unidos del todo. No sé si merezcamos nuevamente un emperador, a un rey Nezahualcóyotl. Yo me pregunto cómo nos estaría viendo ahorita el rey. Y me quedo con esa reflexión. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos pronto.